Muy buenas noches, estimados amigos, comunidades Ciudadano Libre y TV Azteca Guate. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto recibirlos nuevamente para que profundicemos en temas que son relevantes para la vida del ciudadano libre. Y es para mí un gran gusto hoy estar conversando con mis amigos Jorge Jacobs y María Dolores Arias. George MD, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches y buenas noches a todos. Y espero que estén bien y que estén ahí más refrescando, más frescos porque el calor ha estado intenso. Terrible el calor. Afortunadamente a esta hora ya no. Así Buenas noches, que tengan ustedes, espero que estén disfrutando en sus casas y que vayan a disfrutar ahorita Ciudadano Libre. Por supuesto que lo van a disfrutar, sobre todo porque vamos a hablar de uno de los temas preferidos de nuestra audiencia, que son las carreteras, puentes, aeropuertos, vaya, esa infraestructura maravillosa y extraordinaria que hay en Guatemala. Sin duda es mágica, sí, porque es casi que pura ficción. Es increíble, ¿no? Increíble, este gobierno no ha hecho pero ni jota. Eso sí, han inaugurado algunas, entre comillas, obras que habían comenzado en gobiernos anteriores. Y ahorita pues andan corriendo a ver si logran hacer algo. Y si acaso usted de casualidad se ha encontrado con algunos caminos comunales, si le gusta salir al interior de nuestra Guatemala, que por cierto, no sé, paréntesis, si se han dado cuenta de eso, ¿qué significa? Salir de la capital al interior de Guatemala. ¿Qué significa eso? ¿Que estamos en el exterior? Tal vez necesitamos más aeropuertos en nuestro país, pero no sé si vamos a tener el pisto para poder pagar los boletos. Pero por carreteras es un dolor viajar. ¿Por qué piensan que es este? Bueno, este gobierno se ha, creo yo, que distinguido, entre comillas, por haber sido los peores ejecutores que han habido en todo el siglo, me atrevo a decir. Pero los peores de que son los que más dinero han tenido y con creces han tenido bastante dinero en el presupuesto y al final se lo han gastado en todo, como por ejemplo que han incrementado el 13% de la planilla, o sea, se han incrementado en ¿qué? Algo así como casi 40,000 nuevos empleados en el gobierno. Pero en cuanto a infraestructura, que también es el presupuesto más grande que han tenido, ellos dicen que sí lo ejecutan y que se lo gastan. ¿En qué se lo gastan? No sé, pero en las carreteras. En burocracia se lo gastan. Pero bueno, al fin, de nuevo, este gobierno ha sido, ni siquiera lo puedo llamar ejecutor, porque ¿qué ha ejecutado? Pero al final es un problema que venimos arrastrando los guatemaltecos desde, pues yo me atrevo a decir casi que todo este siglo. ¿Por qué? ¿Qué piensas, MD? Que la veo seriamente apuntando en su teléfono. Para que no se me olvide. No crean que no nos está poniendo atención. Es para que no se me olvide. Ella lo que está apuntando. Aquí mira, primero hablaron del presupuesto y dijeron que este gobierno ha sido el peor y miren que Yamatei lo dejó el estándar alto para hacer un mal gobierno. Para un mal gobierno. Y recuerden que creo que fue en el gobierno de Yamatei cuando no se renovó no se preocuparon ellos de promover la renovación de la concesión de la autopista, la única autopista creo que existía en el país de paga. No se preocuparon por agilizar exacto, para hacer la renovación. Tampoco se preocuparon por darle mantenimiento. Y este gobierno pues viene a heredar esto y lo hace aún peor. Entonces dices, uno dice, sí, el gobierno que viene va a ser peor que el anterior, pero estos sí los han superado, porque de por sí, o sea, el estándar con Yamatei era alto, o sea, un mal gobierno, cero ejecución, también muchísimo plata. Recordemos que en la pandemia tuvieron un presupuesto, o sea, el presupuesto se disparó y de ahí ya no quisieron bajar. Como buenos políticos no quisieron bajarlo. Ahora bien,
El otro tema es el tema de la ejecución. Es cierto que han ejecutado poco y que la calidad del gasto ha sido muy mala, porque lo que poco que han ejecutado lo han ejecutado en funcionamiento y no en infraestructura. Que ojo, aquí también hay que aclarar las palabras, y no es inversión. No se trague, por favor, ese lenguaje atolitario de que el gobierno está invirtiendo, está gastando en inversión. Es que estamos invirtiendo. Falso. Más falso que una moneda de 2 quetzales. El gobierno gasta, solo gasta. Obviamente hay un gasto que decimos es menos malo que el otro, y preferimos que gaste en infraestructura a que gaste en funcionamiento, y peor aún, que gaste solo en deuda, o sea, que el gasto sea solo para pagar deuda. Pero lo que este gobierno es como que estuviera desconectado de la realidad, porque si bien es cierto, este gobierno le ha apostado a las carreteras rurales, porque esa fue su bandera, vamos a hacer carreteras rurales, y hablan de las carreteras rurales, las cuales también es complicado fiscalizar, es como fiscalizar los dragados de los ríos. Bueno, comenzando que esas carreteras... Caminos rurales. O caminos rurales, sí. Porque realmente son caminos rurales, son más proyectos de los alcaldes y de las CODEDES. Pero ellos se han puesto el sombrero. Y la pregunta que uno se hace por puro sentido común es, ok, vamos a suponer que funcionan los caminos rurales. ¿Y a qué caminos van a desembocar estos caminos rurales? ¿A cuáles? Si están hechos lata. O sea, va a pasar que del pueblo a la carretera nacional se van a hacer menos tiempo que en la carretera nacional. No tiene sentido, carece de lógica. Pocas vías de comunicación, y las pocas que hay, la mayoría en mal estado. George. Sí, es lamentable, y eso lo podemos ver a lo largo y ancho de todo el país, en donde, con muy raras excepciones, pues la mayor parte está en muy malas condiciones, y en algunos casos literalmente intransitable, pero intransitable no de que esté mala y vaya uno a vuelta de ruedas, sino que no se puede pasar, como por ejemplo la carretera esta entre Reu y Xela, que desde hace tiempo se venía con problemas, y nunca hicieron nada. Lo de Citosarco, sí, donde se derrumbó. La Citosarco, que le dicen ahora, así no se le decía en mi tiempo. Y pues esa es una carretera que desde que está este gobierno venía para mal, y llegó un momento en que literalmente se arruinó completamente la carretera, incluso hasta el paso que trataron de hacer para rodear esta carretera, que se quedó impasable. Hasta ese tuvo problemas, o sea, a ese nivel de incompetencia se ha llegado. Pero bueno, primero que todo, estamos estrenando algo. Quiero yo enseñarles. ¡Qué bueno! Gracias por nuestras tazas de TV Azteca. ¡Guate! ¡Qué maravilla! Y MD, tú van a creer aquí que está. no te dieron. Sí, no, sí. A los tres estamos estrenando nuestras tazas. Bueno, regresando otra vez a la discusión o a la conversación que tenemos nosotros. Los problemas que tenemos en toda la infraestructura, en las vías de comunicación en Guatemala, porque hoy estamos hablando del probablemente más sentido de todos, porque todos en algún momento nos vamos a ver enfrentados a las condiciones pésimas en las cuales se encuentran las carreteras en nuestra Guatemala. Y no se diga los puentes, que hay algunos que es casi que un deporte de riesgo pasar por ellos. Pero, en fin, esto es algo que hemos comentado en otras ocasiones, y sin duda lo menciona la mayoría de aquellos que se atreven a expresarse y se atreven a cuestionar el gobierno actual en lo que respecta a una función que yo aquí en este punto voy a coincidir con Adam Smith,
que en su célebre libro, el más conocido de todos, publicado en 1776, las causas de la riqueza, él en el origen y las causas de la riqueza, y no recuerdo la otra parte del nombre, que es un nombre un poco largo, recuerden al Conocido final. más famosamente como la riqueza de las La naciones. riqueza de las naciones, gracias. En este libro, él, cuando habla de las funciones del gobierno, cuestiona si realmente el desarrollo y la creación y la construcción de la infraestructura debería de ser responsabilidad del gobierno o de las personas. Y cuando yo digo que lo que quiero es que vayamos un paso más allá en esta conversación para que les quede alguna idea a nuestra audiencia de que hay formas de resolverlo y hay formas de resolverlas en vamos a decir, tal vez no en el corto plazo, sino en el mediano plazo. Sí se reconoce que es mucho más eficiente el verdadero inversionista, porque en este caso sí sería una inversión, porque como bien decía MD, el gobierno solo puede gastar. ¿Por qué solo puede gastar? Porque invierte solo aquel que corre riesgos, y para correr riesgos, eso implica que yo estoy poniendo mi capital, o yo en lo personal me estoy endeudando para hacer realidad mis empresas y ese sueño que yo tengo. Entonces, en Guatemala ya hay inversionistas en infraestructura y a mi juicio son las mejores carreteras que hay hoy. Lamentablemente no pueden avanzar más rápido en esa inversión por la corrupción de las municipalidades por las cuales tienen que pasar y la cantidad de permisos que les tienen que otorgar. Cada permiso implica a un burócrata que está viendo cuánto pisto le saca a aquel que quiere correr riesgos y está dispuesto a brindar un servicio que necesitamos en Guatemala, como son las carreteras para que podamos circular y transportarnos. Entonces, los gobiernos, y el actual, el mejor de los ejemplos, han sido un desastre en la construcción de estas vías de comunicación. Tenemos que replantearnos la forma en la cual pretendemos que en nuestra Guatemala haya infraestructura. Entonces, de nuevo, quejarnos por lo que estamos viendo en pantalla, vaya, lo vamos a seguir haciendo porque qué barbaridad. Pero buscar soluciones, en eso es lo que nos tenemos que enfocar. Y lograr que haya más personas dando esta batalla porque se facilite y no se estorbe más la inversión en carreteras, en aeropuertos y en puertos en nuestra Guatemala. Porque Guatemala es hermosa. A mí me encanta viajar y uno de mis objetivos de vida es conocer, de ser posible, todo el mundo. Pero cada vez que estoy fuera de mi Guate, me voy con mucha alegría porque voy a una nueva aventura y voy a conocer culturas e historia de otros lugares. Pero cuando ya alcancé esa meta, lo que quiero es regresar a mi hogar, que es Guatemala. ¿Y cuántas veces no me ha pasado? Yo lo he compartido con ustedes, que estoy, por ejemplo, hice un tour en Vespa por el Chianti en Italia. Y cuando yo iba en la moto, miraba lugares que pensaba, pero ¿por qué nosotros no tenemos esta promoción y estas carreteras para poder hacerlo en Guatemala? Porque en Guatemala podríamos estar haciendo esto. Yo lo podía estar haciendo en mi Guate, pero no se puede. Entre otras cosas, pues porque también tenemos que mencionar el tema de la seguridad, pero entre otras cosas es porque no hay las vías para circular. ¿Por qué tenemos
ese problema, además de la mentalidad del burócrata y la corrupción, también lamentablemente hay muchos de nuestros conciudadanos que ven esto como imposible e injusto, además de eso. ¿Por qué? ¿Y qué les podrían ustedes decir a estos conciudadanos nuestros que tienen este juicio falso en lo que respecta a la inversión privada en infraestructura? MD, Jorge, ¿quién quiere ir primero? Creo que uno de los temas que se ha hablado en el tema de la inversión privada es que ha estado desafortunadamente por el tema de toda la tramitología y los permisos, muchas veces se ha tenido que acudir a una forma de mercantilismo. Por ejemplo, alguien que quiere invertir en hacer una nueva infraestructura, en hacer caminos, que por ejemplo, hace unos días yo venía aquí en la ciudad y dije, si a mí me dijeran que hay un segundo piso y que tengo que pagar para poder usarlo y que eso me va a ahorrar 10, 20, 30 minutos de mi vida, lo haría y estaría evaluando cuándo puedo usarla y cuándo no puedo usarla, cuándo vale la pena y no, pero no tengo esas opciones. Entonces, ¿por qué no hay estas opciones si creo que hay mucha gente que está pensando lo mismo que yo? Porque construir aquí es casi que imposible, porque hay una serie de tramitología y de permisos, y si no, recordemos también, y si no, pensemos que debido a eso, entonces se cree que el único que puede construir es el gobierno, pero eso es falso. Es falso porque ellos mismos han creado este ecosistema o este ambiente de negocios imposible para el sector privado. Ahora, el problema es que también como ciudadanos no queremos pensar fuera de la caja. Es muy cómodo decirle al gobierno, usted construya, porque cuando le decimos al gobierno, usted construya, no sé si usted se ha puesto a pensar, cuando usted le dice al gobierno, usted construya, lo que le está diciendo es, quítele al que tienes al lado y al que está aquí al lado, quítele dinero para que construyan donde yo quiero pasar. Porque eso es lo que estamos haciendo. Cada vez que le pedimos al gobierno que haga algo, es quítele dinero a los demás, y me incluye a mí a veces, y yo con la ilusión que no me incluya. Quítele dinero a los demás para que haga lo que yo necesito. ¿Y qué pasa? Se dan situaciones como Odebrecht. Odebrecht no surgió de la nada. Odebrecht no surgió por la codicia y la avaricia de unos empresarios y que llegaron a corromper a los gobiernos. No, se dieron cuenta que para hacer negocios en estos países había que corromperlos y estaban dispuestos a corromperse ellos también. Y por eso surgieron temas como Odebrecht. Así que si estamos pensando que el gobierno es la solución, recuérdese de Odebrecht, porque un caso más claro que ese, no sé si lo vamos a tener tan claro y a nivel global. Tenemos que ir a una breve pausa, pero cuando regresemos vamos a ir de una vez con Jorge, para que también comparta con nosotros sus reflexiones acerca de este tema importantísimo, porque para nosotros, para mí, voy a hablar por mí porque creo que los ciudadanos libres, Jorge Jacobs y María Dolores Arias, pueden hablar por ellos mismos. Pero yo lo que quiero no es darle palo al gobierno actual, al siguiente o a los anteriores. Lo que quiero es vivir en una Guatemala mejor. Y eso pasa porque tengamos una mejor infraestructura. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en Ciudadano Libre por TV Azteca Guate. Estamos de regreso en Ciudadano Libre y vamos de una vez con Jorge para que también comparta con nosotros sus reflexiones acerca de esta búsqueda de soluciones en Guatemala, en este caso específico, soluciones para la infraestructura, para que tengamos infraestructura, George. Y de hecho, ha sido tan mal la experiencia que hemos tenido los guatemaltecos con la infraestructura, que en Guatemala se ha desarrollado lo que casi no se ha desarrollado en ninguna otra parte del mundo.
como es precisamente las carreteras privadas, o sea, pero completamente privadas, donde no tiene absolutamente nada que ver el gobierno, no una APP, como le llaman ahora, así una alianza público-privada, ni una concesión, sino que son carreteras completamente privadas. Y ya hay una funcionando en Guatemala y el mes entrante inauguran la segunda, y es una todavía mucho más grande y que requirió una inversión mucho más grande también, pero es precisamente por todos los problemas que hay, que han habido empresarios visionarios que han visto, bueno, aquí hay una oportunidad, o sea, es tan malo el servicio de infraestructura que da el gobierno, que hay una oportunidad y han estado dispuestos a arriesgar muchos millones de quetzales y de dólares para hacer esta infraestructura. Sí, exactamente. Cientos de millones de dólares. Sí, y lo que es más es que hay también otros grupos de empresarios que están interesados y que están dispuestos a arriesgar también su dinero en hacer, por ejemplo, aeropuertos privados, en hacer puertos privados, pero lamentablemente con toda la tramitología que hay en Guatemala es muy complicado el poder hacerlo. Yo por lo menos conozco de un grupo que está interesado desde hace años, está tratando de lograr obtener los permisos para hacer un puerto en el Atlántico. Tienen ya los terrenos, tienen todo, pero no les dan los permisos para poder hacerlo. Y si tan solo pienso que ya a estas alturas los gobernantes, y me refiero no solo a los del ejecutivo, sino también a los de los gobiernos locales, debieran de por lo menos llegar a decir, basta, bueno, no lo podemos hacer todos nosotros, que ya que ellos lo quieren hacer, que lo hagan, a ver cómo les va. Al fin es el dinero de Dios, pero ni siquiera eso, son tan mezquinos que ni siquiera eso han querido hacer, porque para variar, todo este tema de los permisos realmente con lo que tiene que ver es con las mordidas, ¿verdad? O sea, te doy tu permiso para que construyas tu puerto, pero ¿cuánto me vas a dar? Y así es lamentablemente en casi toda la administración pública de Guatemala, donde para cualquier permiso andan pidiendo mordidas, y en estos casos, como son inversiones grandes, pues son mordidas grandes también. Se recuerdan precisamente el ejemplo que daba María Dolores en el caso de Odebrecht, que las mordidas eran de millones de dólares. Pues eso es básicamente lo que piden por otorgar estos permisos, y entonces por eso al final pues los empresarios se cansan y mejor se van a otro lado donde puedan invertir su dinero sin estar teniendo que lidiar con toda esta sarta de corruptos. Bueno, entonces después de escucharlos tenemos dos retos importantes. El primero, presionar para que hayan cambios en nuestra normativa, leas en nuestro sistema político, para que se reduzcan el número de trámites, para poder invertir no solo en la infraestructura, en cualquier tema en Guatemala. Comencemos por eso, lo que implica que tú, ciudadano libre, te unas a esta batalla. Y por cierto, te puedes comunicar con nosotros por medio de las redes sociales de TV Azteca Guate y de las específicamente de Ciudadano Libre, o a nuestras cuentas, a la de Jorge, a la de MD y a la mía. Entonces, ese es el primer reto, que pensémoslo para una próxima conversación. ¿Cómo podemos generar estos cambios y que se involucren mucho más ciudadanos libres para que sean una realidad, para que los diputados sientan la presión de los ciudadanos libres y hagan los cambios? Y lo segundo, sí, es un tema que no hemos abordado con detalle y no sé si nos alcance el tiempo, y que es la idea de muchos de nuestros compatriotas de que las carreteras las debe hacer el gobierno, punto. Y que segundo, total, yo ya pago impuestos para que se hagan esas carreteras. Entonces, ¿por qué además de pagar impuestos para que hagan carreteras, voy a tener que pagar un peaje para utilizar una carretera privada? Ese es otro punto importantísimo. Tiene sentido, y tiene mucho sentido. No sé si ustedes recuerdan que cuando se estaba haciendo lo del libramiento de Chimaltenango, estaban hablando que se iba a concesionar y que entonces íbamos a pagar peaje, y les dije, momento. Ahorita estaría en mejores condiciones. Sí, pero momento, yo pagué esa carretera. ¿Y qué estoy obteniendo por haber pagado esa carretera? O sea, el tema es que tampoco se vale que financiemos la empresarialidad.
porque es como decir, miren, va a haber buses, pero usted va a pagar los buses. O sea, el gobierno, que es usted, tributario, va a pagar el bus, le va a pagar la gasolina, le va a exonerar impuestos, pero además también le va a dar para el chofer. Eso no es invertir, eso no es ser empresario. Entonces, sí creo que que si estamos hablando que debe haber esas opciones, yo diría, pongamos a competir al gobierno con la iniciativa privada, y yo le aseguro que usted estaría más dispuesto a pagar lo que pagaría por usar una carretera muchas veces o ocasionalmente que los 7,000 millones de quetzales que nos cuesta un Ministerio de Comunicaciones. Lo que también tenemos que tomar en cuenta, MD, es sí, efectivamente estamos pagando impuestos, tenemos que dar la batalla para que se eliminen esos impuestos, un impuesto que ya hasta fue declarado inconstitucional. El del petróleo, el de la gasolina. El de la gasolina, que se supone que era para construir carreteras. O sea, esa es una batalla importantísima que tenemos que dar los ciudadanos libres. Pero la realidad es que al final, y no sé si aplica el refrán de nos va a salir más caro el caldo que los frijoles, pero por esa idea de que yo ya pagué y el gobierno tiene la obligación. Y sí, efectivamente el gobierno tiene la obligación de darme seguridad, darme justicia y muchas otras cosas más que no deberían de ser responsabilidad de los gobernantes, pero nuestro sistema político les da esa responsabilidad. Pero el punto, me expliqué bien. Pero el punto al final, MD, es que aunque se haya construido con nuestros impuestos, viendo la forma en la cual se pudiera concesionar que implique que de aquí a 50 años vamos a tener un libramiento y no en lo que se está convirtiendo el actual libramiento de Chimaltenango. Es que ese es mi punto. Porque al final vamos a salir Pero yo no estoy mal. de acuerdo en darle dinero, o sea, yo no estoy de acuerdo en crearle la empresa al disque empresario para que luego se la concesiones. Es que entonces también se presta a que mi compadre Jorge la va a concesionar y entonces yo lo hago y le digo, mira compadre, quédate con la empresa y ahí me pones las acciones a mi nombre. Yo estoy de acuerdo en yo nunca voy a financiarle la empresa a nadie. Entonces, es que eso es la concesión. Pero acá te das cuenta, tal vez se nos acaba el tiempo, estoy viendo. Pero, ¿qué les parece si continuamos concesionar esta o no? ¿Usted qué piensa? Continuamos esta conversación el próximo miércoles, pero al final, por decir, no, me voy a quedar sin el mico y la montera. No. Porque ya me quitaron el pisto, porque tengo que pagar la extorsión sí o sí, y ellos lo van a gastar en sí, pero yo no concedo eso. Y segundo, me voy a quedar sin carretera y tampoco voy a poder circular. Pues me quedo sin carretera, pero tampoco le estoy incentivándole la corrupción para hacer un negocio. Yo sí prefiero tener. Porque entonces se la doy a mi compadre Jorge. Y dar varias batallas. Compadre, hágase ahí una empresa que administre carreteras. Pero al final. Porque ahora ya estoy ahí en el ministerio. Hay que ponerle un costo y que de alguna forma, con ese costo, paguen la construcción de esa carretera que ya está. Eso es diferente. Y obviamente hay que sacarlo adelante. Pero por esa necesidad de yo ya pagué impuestos, No, y no me importa que se le vaya en el hoyo. Yo no le voy a hacerle el negocio a ningún empresario. Yo no le voy a pagar el negocio. Empresario. Por eso mismo. Por eso mismo. Sí, pero es que todo depende de cómo se presta a la corrupción. Bueno, ya entendimos. María Dolores, ella dice, yo prefiero hacer. No. María Dolores dice, no quiero que se hagan carreteras para después concesionárselas a nadie. Que se hagan la mínima, pero el que quiere invertir en carreteras que lo pueda hacer. A ver, ¿qué dice Marta Yolanda? Yo quiero que la mayoría de las carreteras sean privadas, de ser posible todas, y sacar al gobierno de la construcción. Pero lo que ya está construido, no puedo hacer nada más que buscar que funcione para poder circular, porque a mí me sale carísimo cada vez que me voy en un agujero en estas carreteras, y el tiempo que uno tenga que perder, y sobre todo si uno está comercializando. Lo que nos queda pendiente es, ¿qué piensa Jorge Jack? Ya no nos queda tiempo, así que continuamos el otro jueves. El próximo jueves. Continuamos el próximo jueves. Ha sido un gran gusto, apreciables amigos, acompañarlos nuevamente en Ciudadano Libre. Y pues bueno, recomiéndennos, vean estas buenísimas discusiones que solo van a ver en Ciudadano Libre por TV Azteca Guate. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices,
muy, pero muy felices. Bueno, ya tenemos temas. ¿Concesionar o no? Concesión.